Padre, queremos poner en tus manos ese estudio, como siempre. No podemos sin ti, nada podemos hacer sin tu espíritu, sin ti. Te pedimos que nos guíes, que nos hables, que nos edifiques esta mañana a todos nosotros, tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, pues en este capítulo prácticamente vamos a ver el desenlace de la segunda sección del libro de Lucas. La clave del libro de Lucas es el capítulo 4, donde Jesús habla de su misión. Él vino a traer buenas noticias, vino a traer vista a los ciegos, ¿te acuerdas? Vino a traer libertad a los cautivos, etcétera. Y vemos a Jesús actuando en Galilea en toda esta en parte de Lucas. Y está cumpliendo esta misión él personalmente. Pero en este capítulo vamos a ver cómo ahora va a ser partícipes a sus discípulos de esta misión que él tiene. Y vamos a ver cómo también en este capítulo él va a revelar su identidad delante de sus discípulos. Vamos a ver cómo él también va a explicar su misión y nos va a llevar a contestar la siguiente pregunta. ¿Quién crees tú que es Jesús? Entonces vamos a estudiar ese capítulo esta mañana. Vamos al verso 1, dice así. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Esta primera parte, Jesús envía a sus discípulos. Pero lo que vemos está muy interesante porque no los envía así nada más. Primero, eran de sus 12 discípulos. Ajá. A sus 12 es a los que envía. Entonces vemos que él de antemano ya los había llamado. Pero no solamente los llamó, cuando los llamó, él empezó a enseñarles. Los llevaba para todos lados, bien en cortito, bien cerquita. Ellos veían todo lo que hacía Jesús, escuchaban todas sus enseñanzas. Entonces no estaban celos. Jesús les estuvo enseñando durante un buen tiempo. Pero aquí vemos cómo los dota con una capacidad especial. Les da poder y autoridad para la misión a la que los va a enviar. La palabra poder es la palabra dinamis en griego, dunamis. Ajá. Y también les da autoridad, que habla acerca de capacidad o fuerza o dominio. Y aquí es muy interesante ver que lo hizo autoridad sobre los demonios y también para sanar enfermedades. Es que interesante porque Jesús les da esta capacitación, esta capacidad para anunciar el evangelio del reino, ¿verdad? Y después de eso, pues los envía. Así de simple. Ya pasó un tiempo y los envía. Entonces, ¿qué veo en esto? O sea, veo que cómo es que Dios quiere usar a los 12. Y cómo es que ahora Él empezó la obra de predicación del reino aquí en la tierra, pero ahora ha hecho partícipes a sus discípulos. No necesitaría a los discípulos y sin embargo quiere ocuparlos y ha llegado la hora de usarlos y enviarlos. Hace rato, teniendo el devocional en esta sección, estábamos diciendo, qué curioso que ahora que vamos a salir el sábado, ahora estamos leyendo esto, ¿verdad? No sé si el Señor te está llamando a propósito, pero se me hace muy, muy interesante. Pero cuando envías los discípulos, no los envía en cero. Entonces, primero, quiero decir algo. Cuando el Señor viene a tu vida, te llama, sígueme, ¿verdad? Pero después de eso te empieza a enseñar mucho acerca de quién es Él, acerca de lo que Él hace, para que lo conozcas. Pero después de un tiempo, te dota de su poder, de dinamis, de su Espíritu Santo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es lo que hace, nos llena de su espíritu, nos dota con su espíritu, con su poder para hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Me encanta porque también, igual que aquí a los discípulos, nos da un mensaje que dar. Este mensaje es el mensaje del reino de Dios. Es lo que predicamos. Ahora, ¿qué es lo que significa predicar el reino de Dios? Porque a lo mejor es una frase que no es tan clara, ¿verdad?
Pero piensa en un reino, ahorita con los niños, ¿no? Que vinieron disfrazados de príncipes o de princesas y así. Pero cuando nos imaginamos un reino, cuando pensamos en un reino, hablamos no solamente de un lugar geográfico, sino más bien hablamos de la esfera en donde las personas se someten a un rey. Ajá. Hablamos de una esfera, ¿no? Tal vez social o geográfica, donde todas esas personas tienen un rey y le obedecen y se sujetan a ese rey. Ajá. Entonces, cuando hablamos acerca de un reino, hablamos de todo este grupo de personas, grupo de redimidos que han permitido que Jesús entre a reinar a sus corazones. ¿Se entiende? Entonces, es lo que predicamos. Lo que decimos a las personas es, hey, Jesús quiere invitarte a que entres a su reino. Quiere invitarte a su reino, a que Él reine en tu vida, a que Él ahora dirija tus pasos, a que Él gobierne tu vida, tu corazón, tus decisiones, a que Él sea tu rey. Esa es la invitación que ofrecemos a todas las personas. Y en este reino hay un rey y ese rey es Jesús. Y para entrar a este reino es muy interesante porque no es como, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino? ¿No? En este reino entra todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que se arrepiente de sus pecados y que cree en Jesús. Eso es lo único que pide Jesús. Por eso también aquí en el verso número 6 dice que iban anunciando el Evangelio, porque esa es una buena noticia. La palabra Evangelio significa las buenas noticias de Jesús. La buena noticia es que hay posibilidad de entrar en el reino. La buena noticia de que Jesús hizo todo para que tú pudieras acercarte a Él, que tú pudieras entrar a ese reino. ¿Qué hizo Jesús? Jesús murió por tus pecados en la cruz del Calvario. Jesús resucitó al tercer día para poder darte vida. La Biblia dice que si tú te arrepientes de tus pecados y crees en el Evangelio, en Jesús, entonces ahora eres parte del reino de Dios. Entonces nosotros tenemos también un mensaje que dar, así como los discípulos. Y ese mensaje es predicar el Evangelio, hablar del reino de Dios a las personas. Es la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 dice, eh, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es la gran comisión, el gran mandato. Ve y predica el reino de Dios a las personas. Ve y anúnciales esta buena noticia. Está abierta la puerta para todo aquel que quiera entrar. Pensando en esto, precisamente, el Señor cuando te envía, no te envía en ceros. Él te equipa para enviarte. Nunca te va a enviar sin equiparte. Siempre te equipa y luego te envía. Si te está enviando es porque ya te ha equipado, porque ya te ha mostrado quién es Él, porque ya se ha revelado tu vida, porque ya has visto lo que Él hace. Entonces, ahora es momento de ir y predicar el Evangelio. ¿Ok? Entonces, ahora, lo vamos a hacer este sábado ahí en el Panteón, pero no solamente es una actividad del sábado, es un llamado de toda nuestra vida. Ujú. Y el llamado aquí es para todos los que hemos creído en el Señor, para que si has conocido de Cristo, ahora es momento de, ahora sí que ir y hacer discípulos, obedecer esta misión del Señor. Y tú dices, pero es que no puedo, es que no sé. Él te ha dado su Espíritu Santo. Él te ha dado su palabra. Él te ha dado la capacidad que necesitas para hacerlo. Confía en el recurso del Señor. Nadie en sus fuerzas podría hablar del Señor. Todos nosotros necesitamos depender del Señor. Siempre que hablamos de métodos de predicación, no, yo siempre me encanta decir, no, o sea, sí hay técnicas y hay métodos, pero en lo que realmente necesitamos es el Espíritu de Dios. Ser llenos del Espíritu. Un ejemplo de esto es Pedro. Pedro era un hombre del vulgo, o sea, no era estudiado como un rabino y así. Sin embargo, él cuando abrió su boca lleno del Espíritu,
se convirtieron 3,000 personas. Qué maravilloso. La obra que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones supera lo que nosotros en nuestras capacidades podríamos hacer. Entonces depende del Espíritu Santo para predicar el mensaje de Dios. Ahora, en el caso muy específico de los discípulos, iban a predicar, pero también la predicación iba acompañada de estas cosas, ¿no? El poder y la autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Pero quiero que notes una cosa. En primer lugar, estas cosas sucedían. Hay una realidad espiritual y por eso es que sacaban demonios, porque era algo que sucedía. Pero ni el exorcismo que iban a realizar, ni las sanaciones que iban a realizar son el centro de la misión de los discípulos. ¿Lo puedes ver? Lo que es el centro de la misión es la predicación del reino, anunciar a la gente el reino de Dios. ¿Podría o no haber sanidades? ¿Podría o no haber liberaciones de demonios? Pero lo importante es que la gente escuchara el mensaje de Dios. ¿Mm? En este momento muy específico, Jesús permitió que hubieran estas señales, porque las señales venían acompañando el mensaje del Evangelio, porque es parte de lo que Jesús hacía en Lucas 4. Él venía a pregonar libertad a los cautivos, poner en libertad al oprimido. Por eso es que permitió esa autoridad a los apóstoles de Jesús, a los 12 específicamente hablando. Pero el día de hoy podría o no pasar. A veces suceden cosas así, que Dios quiere sanar a una persona mientras se le está predicando el evangelio. Hay veces que no. Hay veces en que también Dios decide echar fuera demonios y puede ser que a veces no pase, pero eso no es lo central. Si Dios permite que haya una señal, solamente es lo que acompaña a la misión. Pero ten en cuenta esto, lo importante es hablar de Dios. Lo importante es hablar de el reino de Dios, del evangelio. ¿Ok? Entonces, regresando al texto, en el verso número 9, capítulo 9, verso 1 y 2, vemos la misión, ¿no? Los envía. En el verso 3, lo que vemos aquí es que les dice que no tomaran nada, que fueran así como estaban, ¿no? Ahora, quiero comenzar diciendo que esto no es un modelo de evangelismo. O sea, no es como que le digas a una persona, no, no te lleves nada, o sea, ni tu bolsa, ni dinero, ni nada, tú confía, ¿no? No es un modelo de evangelismo, ¿ok? Pero creo que sí enseña dos cosas. Primeramente, que cuando nosotros vamos y obedecemos al Señor y compartimos el evangelio, necesitamos depender del Señor. No hay nuestros recursos, definitivamente, ¿verdad? Porque es el Señor, su espíritu y sus recursos los que van a hacer que el reino sea expandido, que el reino crezca. Entonces es importante confiar en el Señor. Pero también lo que aprendemos es que les está diciendo a los discípulos, no lleven nada, porque realmente la obra es de Cristo. No es por nuestros recursos que el reino es establecido en el corazón de las personas. Solo nos estamos uniendo a la obra que Jesús hace. Sí, no es como que les dijera, híjole, necesito ayuda porque no puedo. A ver, tráiganse lo que puedan y ayúdenme para poder hacer la expansión del reino de Dios. No, realmente no. Nosotros solamente somos invitados en su obra. Entonces creo que en ese sentido lo dice Lucas. Dios no necesita de nosotros, pero quiere usarnos a nosotros. ¿Mm? Bueno, otra cosa importante es que viene a traer todo este mensaje del reino. ¿Por qué? Porque el día de hoy no vemos el reino de Dios en este mundo de manera establecida. Si tú te acuerdas, todo empezó en Génesis. En Génesis Dios había creado al hombre y a la mujer y Dios habitaba con ellos en el huerto del Edén. Estaba el Señor, estaba su reino en este mundo. Pero pecó Adán, pecó Eva y a causa del pecado entró toda una corrupción en el mundo, entró la muerte en el mundo. E incluso entró una actividad espiritual maligna a ejercer dominio sobre este mundo. Pero todo fue a raíz del pecado. Entonces el mensaje del reino de Dios es un anuncio que pone fin al reino de este mundo. Es un anuncio que pone fin al reino del diablo. Y es un mensaje que pone fin al imperio de la muerte y del pecado. Eso es lo que venimos a anunciar. Es lo que venimos a colaborar con el Señor. Entonces, buenas noticias. Ha acabado la necesidad de pertenecer al reino de este mundo.
Ha terminado. El Señor quiere quitarte las cadenas. El Señor quiere sacarte de la oscuridad. El Señor quiere darte libertad. Ese es el maravilloso mensaje del reino de Dios. O sea, aquí dice que los discípulos, pues fueron y algunos no los iban a recibir, algunos sí. Entonces, de la respuesta que otros te den, no te preocupes, eso no es asunto tuyo. El asunto tuyo es ir y predicar el mensaje del reino. Pero si les dice, si alguno les rechaza, sacúdete el calzado. ¿Qué significa esto? Pues ya no es tu responsabilidad, ¿sabes? Ellos van a tener que rendir cuentas, pero tú cumpliste tu misión. ¿Ok? En el verso número 7 continúa. Dice ahí, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que Jesús hacía y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Resulta que ya de por sí Jesús iba anunciando el mensaje, ¿no? Y ya se escuchaba el mensaje de Jesús, se veían las obras de Jesús, pero ahora que usa a sus discípulos, mucha más gente comienza a escuchar del mensaje. Y dentro de ellos es Herodes el tetrarca. Herodes el tetrarca era hijo de Herodes el Grande, el que mandó a asesinar a los bebés. Este es su hijo. Y había varios hijos Herodes. Uno de ellos era Herodes Filipos, otro es este Herodes que es Antipas el tetrarca, que es el gobernador es un gobierno dividido en 4 partes, por eso se llama tetrarca, pero es este Antipas. Y resulta que él escuchó acerca de lo que estaba sucediendo. Estaban hablando de un reino. Entonces, claro que le importaba a Herodes, porque él es el rey de esta zona, de Israel. Entonces, escuchó esto y estaba totalmente perplejo, dice aquí. ¿Por qué? Bueno, a la luz de Mateo 14, resulta que había sucedido un evento trágico. Resulta que Juan el Bautista, del que habla aquí, era un profeta, ¿te acuerdas? Juan el Bautista. Él venía a reprender el pecado del pueblo para que el pueblo se arrepintiera para la llegada del Mesías. Pero ¿qué sucedió? En Mateo 16, resulta que Juan el Bautista reprendió a Herodes Antipas. ¿Por qué? Porque andaba con la esposa de su hermano. Anda la novela herodiana, ¿verdad? Y Felipe tenía una esposa. Ahora andaba con su hermano Antipas. Ajá. Y estaba casada. Y Herodes también, o sea, y andaba cometiendo adulterio con la mujer de su hermano. Y viene Juan y le dice, no te es lícito tener a esa mujer. Le reprendió su pecado, en otras palabras, le confrontó con su pecado. ¿Y qué hizo Herodes? Él quería matarlo. Entonces, al final, en Mateo 16 dice que, pues, llegó pues, su amante, tenía una hija llamada Herodías, en una fiesta donde estaba él muy borracho, entonces empezó a bailarle, le gustó a Herodes y le dijo, pídeme lo que quieras. Entonces dijo ella, instruida por su madre malvada, dame la cabeza de Juan el Bautista. Y entonces ahí fue donde decapitaron. Pues Herodes mandó a decapitar a Juan el Bautista. Y en su corazón y en su conciencia tenía un peso bien grande. Entonces cuando de repente escucha de estas cosas de Jesús, él está, como decirlo así, friqueadísimo. ¿Quién es este? ¿Será Juan? Pero yo lo decapité. Porque hacía las mismas cosas que Juan. ¿Verdad? Se parecía demasiado su ministerio al de Juan. Y decía, ha resucitado de los muertos. La conciencia no lo dejaba en paz, pero aparte vemos cómo él sabía que lo que decía Juan era verdad, ¿no? Porque Juan hablaba acerca del Mesías por venir. También dice que la gente, no solamente Herodes había escuchado el mensaje, ¿no? También la gente había escuchado el mensaje. La gente decía, pues mira, ¿quién será este? ¿Será Juan? ¿Será Elías? ¿Será algún profeta? ¿Quién será Jesús? Y al final Herodes también decía, ¿quién pues es este? Yo a Juan lo mandé a matar. ¿Quién es este? Entonces, ¿qué está mostrando Lucas en esta sección? Lo que está mostrando es, a medida que el mensaje fue predicado,
y fue llegando ahí los demás personas, todas las personas empezaron a preguntar quién es Jesús. Y también Herodes, ¿quién es Jesús? Y el autor, Lucas, nos va guiando hacia la respuesta a esta pregunta en el verso número 20. Pero por lo pronto está mostrando eso. Entonces, siguiendo el texto. Vueltos los apóstoles, verso 10, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamado Bethsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor, y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. La siguiente escena es muy asombrosa. Resulta que están predicando y llegan de vuelta con Jesús y le empiezan a contar, ¿no? Jesús, te queremos contar, como los niños, ¿no? Déjame decirte algo, ¿no? Todo el tiempo, déjame decirte algo. Le estaban contando todo lo que pasó, lo que hicieron, lo que sucedió, cómo les contestó la gente, etcétera. Es muy emocionante luego retroalimentarte de personas que han estado predicando, ¿no? Pues así ellos, ¿no? Y resulta que después de todo Jesús, bien amoroso, ¿no? Se llevó a sus discípulos a un lugar aparte del desierto para descansar, para estar con ellos, para tener comunión, ¿no? Y eso es bastante válido. De repente estamos sirviendo al Señor constantemente y necesitamos tomarnos tiempos de descanso, donde poder orar, donde poder tener comunión con Dios, tener comunión entre nosotros. Y también, de paso, ora por eso. A ver si después podemos hacer un retiro, ¿no? Ok. Pero increíble. Conocemos un lugarcito bien lindo, pero oremos por eso. Pero se llevó a sus discípulos para allá y entonces dice que era un lugar desierto. O sea, pues, no había nada. Es un desierto, ¿no? Se supone que iban a estar solitos y por fin iban a estar tranquilos, ¿no? Y sí, pero dice aquí en el verso 11, cuando la gente lo supo, le siguió. Entonces imagínate, están todos así de, ahora sí, una coquita, viene Elodia y unos taquitos, papá. Vamos a estar con Jesús, vamos a orar y vamos a adorar y todo. Y de repente ves a toda la multitud, ¿no? Jesús, ahí está Jesús. Y todos así, oh, no puede ser, ¿no? Y llegan todos y vemos la actitud de los discípulos. Los discípulos están diciéndole a Jesús: despídelos. Estuvieron un rato, qué padre, ahora sí ya, ¿no? Pero no es el corazón de Jesús. ¿Por qué? Jesús lo recibe porque para él la misión es lo primordial. O sea, está bien el reposo y es bueno buscarnos tiempecitos así, pero qué gran lección le están dando a sus discípulos. Antes que el descanso, la obra, la misión es primordial. Me refiero a que de repente estás descansando y es muy válido, pero de repente llegan esas interrupciones celestiales, ¿no? Y de repente las vemos como estorbo. Ay, ya que se vaya a dormir, ¿no? Ya, o sea, ya todo el día estuve trabajando y le estuve sirviendo y ayudando, ya que se duerma. O sea, ya también yo necesito mi espacio. Y lo vemos como una interrupción, es como un estorbo, ¿no? Pero qué gran lección. Jesús lo recibe y aparte todavía le dice: denles de comer. Lo que nos lleva a aprender es que debemos de ver las interrupciones como oportunidades realmente. ¿Para qué? Para seguir hablando del reino de Dios. Ayer nos pasó algo simpaticísimo, porque fuimos a una boda, un hermano aquí que me acompañó, y fuimos a casar a unos hermanos allá a Jutepec. Y resulta que ya acabamos, dijimos, pues vámonos. Entonces nos subimos a la camioneta, ya veníamos para acá, nos paramos a comprarnos un refresco por ahí, y de repente ya nos subimos, nuestras papas, nuestro refresco, y vámonos así, ¿no? Y de pronto se acerca, nos ve un señor
¿Quién sabe por qué se acercó con nosotros? Nos dice, oye, 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 espérame. Dame 10 pesos para mi trago, ¿no? Es que ya se me acabó la lana, necesito comprarme un trago. Entonces, pues como que mi hermanito y yo nos vimos así de, ya entrada dije, en la carne podría bien pensar, oye, carnal, ya acabamos nuestro servicio, o sea, ahí te ves, nos vamos a nuestra casa, o sea, pero de pronto fue como bien chistoso porque le dije, mira, nada más te puedo, si quieres te puedo dar papas, pero dinero para un trago, pues no, porque, pues, mira, no está bien que estés tomando, ¿no? Y entonces dice, ¿cómo que no está bien? Pues si hasta Jesús tomó, ¿no? Y así, así, así. Y entonces como que le estaba dando la vuelta y entonces ya le hablamos y pudimos habernos dicho, ¿sabes qué? Aquí están tus 10 pesos, tú te vas por tu lado y yo por el mío y tan tan. No me interrumpas. Y de pronto se convirtió en una charla muy, muy bella, porque nos quedamos a platicar con él. Al final él terminó diciendo si es cierto de pecado, si es cierto hasta mi esposa no me aguanta y ni me deja entrar a la casa por borracho. Y sí es cierto, tengo que acercarme a Jesús. Y oramos por él. Entonces terminó diciéndome, yo no puedo dejar mi pecado. Oramos por él. No sé qué vaya a responder este hombre, ¿ok? Pero mi punto es, qué locura. O sea, ¿cómo es que Dios usa esas interrupciones para expandir su reino? Y podríamos decirle en él. ¿Qué onda con el viene, ¿no? Que te limpia el parabrisas, o la persona que de repente llega de manera inesperada de visita. ¿Ah? Así. Pero qué interesante lección. Antes de cualquier cosa, Dios tiene una agenda y tiene primordialmente planeada la misión, ¿no? Entonces, aprovecha las oportunidades. Para Dios no hay interrupciones. Todo lo tiene perfectamente planeado, ¿no? Ahora, también aquí en el verso número 13 les confronta, les dice, bueno, tienen hambre, denles de comer. Y eso está asombroso, ¿por qué? Porque es cierto, ellos nada más tienen, dice aquí, 5 panes y 2 pescados, o sea, no tienen recursos, pues, ¿no? Pero recuerda el verso número 1, dice que Dios les dio poder, dunamis, poder del Espíritu, les dio autoridad para predicar el reino de Dios. Entonces les está diciendo, denles de comer. O sea, si Jesús le está dando la capacidad, le está ordenando, denles de comer. Y entonces ellos, en teoría, deberían recordar, Jesús me dio dunamis, Jesús me dio poder, Jesús me dio autoridad. Pues no sé cómo, pero Jesús va a hacer algo, ¿sabes? Y está poniendo a prueba su fe, la fe en la misión, cosa que evidentemente aquí van a reprobar. Dice en el verso número 13. No tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿Qué están viendo? No están viendo a Jesús. ¿A quién están viendo? Exacto, sus recursos. Exactamente. Y dice aquí, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda la multitud. Ujú. Pero no están viendo que Jesús está ahí con ellos. Y no están viendo que Jesús ya les dijo, les di poder, les di autoridad, háganlo. Uno es incompetente en la misión cuando uno pone sus ojos en uno mismo, cuando uno pone sus ojos en el recurso y no en Jesús. Qué diferente es cuando ponemos los ojos en Jesús, que nos dice, no sé ni cómo, pero tú vas a hacerlo, Señor. Yo nada más voy a obedecerte. ¿Ah? Ahora, ¿fallamos? Sí, claro, fallamos un buen de veces, ¿verdad? Y muchas veces el Señor nos confronta con nuestra fe, porque quiere que aprendamos a confiar en Él. Si hemos de servirle en la misión de predicar el Evangelio, necesitamos fe. Fe significa confianza. ¿En quién? ¿En mí? No. ¿En mis recursos? No. En Jesucristo, en su poder, en su autoridad. Necesitamos aprender a confiar en Jesús. ¿Te ha pasado que te dicen, no, pues dale? Y tú dices, pues es que no sé hablar, como dices, es que soy un hombre tardo para hablar, Señor, ¿no? Es que no sé ni cuál es mi izquierda y cuál es mi derecha. Y a veces literal, sí es cierto, ¿eh? Y así, o sea, es que no puedo, es que no tengo con qué, no sé hablar, no sé qué decir, ¿sabes? Estamos confiando en nosotros. Confía en el Señor. Él te ha dado su espíritu, te ha dado su palabra, ya lo conoces. O sea, desde el primer momento en el que Él te salvó, te sacó de las tinieblas a la luz, ya conoces algo de Jesús.
ya sabes algo que decir. ¿Cómo fue eso que viviste cuando el Señor te sacó de ahí? Compártelo, ya tienes que decir. Ya conoces el perdón, ya conoces el amor de Jesús, por lo menos por primera vez. Así es que no estás en ceros, mi hermano. Confía en que el Señor, si te dice, haz esto, hazlo. En el poder del Señor, ¿verdad? Confiando en Él. Ahora, en el verso 14 dice que eran como 5,000, ¿no? Entonces, imagínate, si te pones a ver la necesidad, en vez de ver a Jesús, no vas a poder hacer nada. Y de repente me puedo pensar en esto. Estamos en medio de una ciudad con ¿cuántas personas? La metrópoli tiene 40 millones de habitantes. La Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes alrededor de, imagínate. Si nos vamos a ver la multitud, decimos, ay, no, ¿qué voy a hacer yo una pulga en medio de toda esta ciudad? No voy a hacer nada. Pero se trata de poner tus ojos en Jesús. Yo te pregunto, ¿tú crees que Jesús puede hacer algo en esa ciudad? ¿Crees que Jesús puede hacer algo en esta delegación? ¿Que puede hacer algo incluso el sábado en el panteón? ¿Verdad? Qué importante poner nuestra fe en Él. ¿Verdad? Él puede. Nada más déjate usar. ¿Ah? Ahora, en el verso número 14, lo sienta y lo que pasa en el verso 16 es maravilloso porque hace un milagro que es como una especie como de, Jesús es bien lindo, es como que te da destellos, pero no te lo deja ver para que tú saques tus propias conclusiones. Él produce un milagro fantástico. Tiene 5 panes, y agarra un pan, lo parte y se lo da a un discípulo. Agarra otro pan. Y en ese ejercicio de agarrar un pan, partirlo y dar otro pan, partirlo y darlo, de repente tú como discípulo veías que lo partía, lo entregaba y todo, y no sabías ni de dónde salían más panes. Nada más veías cómo salían y salían y salían, y tú entregabas y entregabas y entregabas. ¿Por qué? Está Jesús haciendo el milagro, pero está haciendo partícipes a los discípulos. Es maravilloso que cuando tú dejas que Jesús use tu vida, tú mismo eres espectador en primera fila de la obra de Jesús. No te la acabas como, ¿cómo es posible que hizo eso el Señor Jesús? Es maravilloso. Ahora, la forma, lo que ocupó fueron panes en el desierto. Huh. Los discípulos conocían algo parecido en Éxodo. En el capítulo 16, vemos la historia de cómo cuando Jesús sacó a Israel de Egipto, los llevó por un desierto. Y en el desierto habitaron 40 años. ¿Cómo vivieron 40 años? Pues porque Jesús les dio pan del cielo. Bueno, el Señor les dio pan del cielo. Pues sí, Jesús. Qué maravilloso. De repente es como, un momento, esto ya lo había leído en la escritura en algún lugar. O sea, yo estoy seguro que Jesús se los puso de esta manera para que ellos empezaran a pensar, un momento, Dios hizo esto en el pasado. Ahora resulta que Jesús está haciendo lo mismo. O sea, ¿cómo? ¿Quién es Jesús? ¿Se entiende? De manera natural tenían que asociar a Jesús con este Dios que había multiplicado los panes antes. Y de repente decir, ¿es el mismo? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Es el mismo de antes? ¿O por qué lo está haciendo ahorita? ¿Quién es Jesús? Entonces, qué maravilloso. Así Jesús de repente nos sorprende con cosas que decimos, un momento, ¿por qué hace esto y por qué hace el otro? ¿No será que Jesús se está revelando a mi vida? No sé, ¿no será que Él me está llamando? ¿No será que Él me está queriendo decir algo? Así es Jesús. Saca tus propias conclusiones, mi hermano, de las cosas que Jesús ha hecho en tu vida, de las cosas que te ha mostrado en tu vida. Saca conclusiones. Yo creo que muchas de las cosas las permite para que tú y yo nos preguntemos esto. ¿Quién eres, Jesús? Ahora, en el verso número 18 viene el clímax del capítulo. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba, qué loco que Jesús oraba, ¿verdad? O sea, no loco de locura, sino, me refiero que asombroso, pues. ¿Verdad? Siendo Jesús, ahora cuánto más nosotros, ¿no? Necesitamos orar. Pero dice que estaba orando aparte, estaba con él los 12 discípulos y les preguntó diciendo, eh, ¿y quién dice la gente que soy yo? Les pregunto eso. Probablemente porque ellos ya estaban circulando el chisme. No, es que la gente dice que Jesús es Juan. No, 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 no. Otro dice que es Elías. No, que otros que Jeremías, dice Mateo 16. No, andaban ahí como platicando probablemente. Entonces, como que Jesús sabía ese rollo.
¿Ustedes ellos qué dicen quién soy? Entonces ya le dijeron, pues unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta de los antiguos, y tenían sus fundamentos. Había parte de la escritura que pareciera apuntar a alguno de ellos, ¿verdad? Sobre todo al de Juan el Bautista y Elías, porque Malaquías había anticipado que habría de venir un mensajero antes del Mesías. Entonces como que estaban pensando, ¿será Jesús el mensajero? Entonces, entre todas las respuestas que le dieron, después Jesús les preguntó, verso 20, ¿y vosotros quién decís que soy? Y buena pregunta, ¿no? Ellos tenían una expectativa acerca de Jesús. Y vamos a ver cómo por la respuesta de Jesús, vamos a ver que Él va a romper todas sus expectativas acerca de Jesús. Pero primero está la respuesta de Pedro, que ahora sí que era bocón para todo, para lo malo y para lo bueno, porque ahora aquí vemos que abre la boca y dice algo completamente acertado. Y dice aquí, el Cristo de Dios. En otros evangelios vemos cómo esto fue dado por el Padre. El Padre le reveló a Pedro esto. Y Jesús es el Cristo de Dios. Cristo significa, es la palabra Christos en griego, que significa el ungido o el elegido. Él es el elegido de Dios, el Mesías. Él es el ungido de Dios. En el Antiguo Testamento solamente se ungían a los reyes, sacerdotes y a los profetas. Y al ser el ungido de Dios, significa que él era el sacerdote, el profeta de Dios y el rey de Israel. Las tres personas en una. Bueno, los tres títulos en una misma persona. Es él, el Cristo de Dios. Qué cosa tan más gloriosa. Y Jesús aquí lo acepta y se revela de una manera muy clara ante todos los discípulos. Exacto, Pedro. Eso es correcto, Pedro. Soy el Cristo de Dios. Hay pocas veces en la escritura donde Jesús se revela tal cual es. Muchas personas dicen, no, es que Jesús nunca dijo ser Dios, él nunca dijo eso, que no sé qué. Aquí lo dice. Es el Cristo de Dios. Es un título mesiánico. Claramente, ¿sabes? Entonces revela a sus discípulos. Es importante eso, porque para poder cumplir la misión, primero tenemos que tener una revelación de Jesús. No podemos predicar de aquel a quien no conocemos. Jesús está revelando a los discípulos el Cristo de Dios. Pero dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto es totalmente contra las expectativas de los discípulos y de los judíos. ¿Por qué? Ellos habían leído Daniel, en el capítulo 7 se anunciaba un Mesías, pero más del tipo político, un libertador que los iba a liberar de las naciones opresoras. Y sí, Jesús ciertamente en un futuro va a hacer eso, pero antes de eso se presentaría de una manera muy diferente. Se presentaría como el Mesías de Isaías 53. Se presentaría a sí mismo como un rey, pero no la clase de rey que el mundo quiere, sino que este es un rey sufriente, es un siervo sufriente. Se presenta como el Hijo del Hombre, o sea, no meramente hijo de un hombre, sino el Hijo del Hombre es un título mesiánico que ocupaba Daniel. Ajá. Es Dios, pero encarnado. Eso significa. Y dice, es necesario que el Mesías padezca, es decir, es un Mesías que va a sufrir. Y dice, y sea desechado, que va a ser desechado por quienes, por los ancianos de Israel, por los principales sacerdotes y por los escribas. Va a ser rechazado por su propio pueblo y los líderes del pueblo. Y dice, y que sea muerto y resucite al tercer día. Este Dios se haría carne, padecería y moriría. Esta es una expectativa completamente diferente a la que tenían los israelitas. No podían concebir que Dios hiciera algo así. De hecho, yo como oaxaqueño, nos encanta el Dios nunca muere y es algo como que nos gustaría que así fuera, ¿no? Que nunca muera. No, porque es Dios, no puede morir. Claro, muchas veces como personas tenemos expectativas incorrectas de quién es Jesús. Decimos, no, él no puede morir, es Jesús. No, sí, Jesús murió.
Ese es el Dios que muestra la Escritura. Un siervo sufriente, un rey, pero una manera muy diferente. ¿Mm? ¿Y por qué es que Jesús viene, que este rey viene de esta forma? ¿Por qué? Porque el problema de Israel y el problema en general del mundo no era meramente un problema político. No era estar subyugados bajo los imperios. No, el problema era mucho más profundo. De hecho, si fueron subyugados por otras naciones, fue porque ellos pecaron contra Dios, ¿te acuerdas? Y por eso Dios permitió la invasión que asirios, que babilonios, que los griegos, que los persas, de que los romanos, o sea, Egipto. Pero todo es por el pecado. Y por eso Jesús se presenta como un siervo sufriente que viene a morir en lugar de su pueblo. Viene a derrotar al pecado que apartó al pueblo de Dios. Viene a destruir la muerte que originalmente empezó desde la rebelión de Adán y Eva. Él viene a sanar lo más importante. Entonces, ¿no? Eso es lo que viene a hacer Jesús. Viene a romper las expectativas de quién era Él en sus discípulos. Quizá a lo mejor tú estás aquí hoy pensando muchas cosas acerca de Jesús. Tienes ciertas expectativas. Y quizá a lo mejor la palabra de Dios quiere romper esas expectativas que tienes, para que no tengas expectativas incorrectas acerca de quién es Jesús. Él no meramente vino a sanar, aunque puede sanar. No meramente vino a liberar personas de demonios, aunque puede hacerlo. Lo que Él vino es a perdonar tus pecados. Él vino a darte libertad de tu pecado. Él vino a darte una vida nueva. Él vino a darte su espíritu. Muchas veces cuando uno cree en Jesús, la vida no cambia del todo. Y dices, ¿cómo? Si ya creí en Jesús. Pues eso, Jesús viene a romper tus expectativas. No es necesariamente lo que tú esperas. A veces las circunstancias en tu vida no cambian del todo, pero a la vez sí, porque al creer en Jesús estás perdonado. Podrías tener un problema, pero estás perdonado. Tienes vida eterna y eso marca la gran diferencia. Pero no necesariamente Dios va a cumplir todas tus expectativas. Y es importante darnos cuenta. No debemos hacernos falsas expectativas de Jesús. Pero por otro lado también, sí, esto sí es real. Jesús sí murió por tus pecados. Es decir, al mismo tiempo supera nuestras expectativas en el sentido de que Él hizo mucho más de lo que pensamos que necesitábamos. Él vino a pagar lo que tú y yo no podíamos pagar. Él vino a remendar, a sanar, a perdonar lo que tú y yo no podíamos hacer. Quitar nuestro pecado, limpiarnos. Eso vino a ser Jesús. Ahora, en el verso 23, ahora va a hacer una pregunta, ¿no? Jesús, bueno, va a hacer una afirmación Jesús, porque ahora va a mostrar algo más. Va a mostrar no solamente qué clase de rey es Él, va a enseñar a sus discípulos qué significa realmente ser un discípulo a la luz de quién realmente es Jesús. Fíjate en el verso 23, dice, decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzara de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre, o sea Jesús, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de sus santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Entonces, si Jesús es un Mesías sufriente, ¿qué significa ser discípulo de Jesús? De repente, nosotros tenemos una expectativa de lo que significa ser también un discípulo de Jesús. Piensas en un discípulo de Jesús y es como el ministro, el profeta, el hijo del rey, ¿no? Expectativas que no son bíblicas, ¿sabes? Y Jesús viene a decir, si tú sabes que el Mesías es un Mesías sufriente, el discípulo también va a ser un discípulo sufriente.
Es una persona que así como Jesús fue a la cruz a morir por otros, el discípulo es alguien que también va a seguir el mismo camino. Va a ir a la cruz del Calvario. Ojo, no a la cruz de Jesús, sino que dice cada uno cargue su propia cruz. Habla de una renuncia a nuestra vida, a nuestra identidad, a lo que somos. Yo no negarme a mí mismo, ya no se trata de mí, de mi vida, de lo que yo quiero. Es ir a una cruz. De eso habla. Y eso es algo que lo explica bien lindo mi pastor Alex Aguad. Dice, tomar nuestra cruz, ¿qué significa a la luz de lo que estamos viendo? Es dejar mi identidad para abrazar la identidad de Jesús. Si Él es un Mesías sufriente que murió por otros, ¿por qué yo no hacerlo si soy su aprendiz? Es su camino, ¿por qué no caminar con Él? Y eso se traduce en el día a día, en todas las áreas de la vida. Ujú. Por ejemplo, cuando estás descansando y viene esa persona molesta a interrumpir tu tiempo de descanso, ¿qué tengo que hacer? Ir a la cruz. Cuando ya estoy cansado y que ya todo el tiempo estuve haciendo cosas y ya me senté por fin en la sala a ver mi serie y de repente, papá, tengo que ir a morir a la cruz. Cuando no quiero perdonar porque me hicieron algo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ir a morir a la cruz. Cuando algo no me gusta, pero Jesús me lo ha mandado a hacer, ir a la cruz. Cuando me está costando trabajo una tentación, hay una tentación en mi vida, ¿qué tengo que hacer? Ir a la cruz a morir a mí mismo, a mi identidad pasada, ya no soy ese. Es el camino de la cruz. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, o sea, he abandonado mi identidad, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora he abrazado su identidad. Soy de Jesús, soy cristiano, soy de Cristo. Así como Jesús fue a la cruz, yo también camino junto con Él. Y eso es verdaderamente lo que es ser un discípulo. De repente, discípulo, lo digo que lo asociamos con otras cosas que nada que ver. Un discípulo es aquel que sigue el camino de la cruz, no necesariamente alguien que, pues, hace cosas cristianas. Puedes hacer cosas cristianas y en vez de ir a la cruz, vivir a tu vieja manera de vivir, con tu propia identidad, porque pues así somos los Ayuso, así somos los López, ¿verdad? Y qué diferente es un discípulo, es alguien que muere y que camina hacia la cruz. Qué loco, ¿verdad? Y por eso de Jesús dice aquí en el verso número 24, pues sí, el que decide ser mi discípulo, el que pierde su vida, el que abandona su identidad, el que abandona su pecado, dice aquí, va a ganar su vida, va a salvar su vida. Pero todo aquel que niegue querer ser un discípulo, va a perder su vida. ¿Te das cuenta en el verso 24? En el verso 25 también dice, ok, a lo mejor quieres vivir tu vida, órale, dale, gánate el mundo entero. Pero ¿de qué sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? ¿De qué sirve? Uf, acaba de morir uno un músico de una banda muy famosa. No es cristiana, ¿ok? De una banda llamada Limp Bizkit, y por cierto que estaba muy feo, pero las letras. Pero es una banda que a mí me gustaba mucho de chavo, ¿no? Y esos cuates conquistaron el mundo del rock en su época. O sea, fue un boom. Pero se acaba de morir el bajista, ¿no? Y entonces todo el mundo está muy asombrado porque tenía 48 años, creo. Pero pienso en esto, digo, se ganaron el mundo, pero está muerto. ¿Les sirvió de algo ganarse el mundo? Qué fuerte verdad nos está presentando Jesús. No querer ser discípulo es algo que tú decides, pero ¿de qué sirve ganarte el mundo? Ahora dice aquí en el verso número 26,
El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de él se avergonzará el Hijo del Hombre. Es decir, ¿quieres vivir tu vida? Vívela. ¿Quieres avergonzarte de Jesús? ¿No? Ok. Pero cuando venga Jesús, Él se va a avergonzar de ti. Es decir, vas a ser echado al juicio. Pero qué diferencia es una persona que camina como discípulo, que vive en verdad como lo que es un discípulo. Jesús lo va a honrar. Jesús lo va a recompensar. Y en el verso 27 dice, os digo, en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y esto, vamos a ver lo que quizá habla de la transfiguración, porque habla de los discípulos que todavía van a estar vivos, pues probablemente habla de que ellos vieron a Jesús en su gloria, en la transfiguración, pero aplicando lo que estamos viendo, cuando tú y yo decidimos ser discípulos, andar en la misión del Señor, conocer al Señor, veremos su gloria. ¿Perderemos nuestra vida? Sí. ¿Vamos a perder todo nuestro dinero? Tal vez. ¿Vamos a perder todos los recursos? Sí, tal vez todo eso, nuestra vida. Pero vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Vamos a ver al Señor cara a cara. Y eso no tiene ningún precio. ¿Eh? Son cosas que ni Mastercard lo puede comprar. ¿Eh? Son cosas que el mundo no te va a poder dar. Conocer a Jesús cara a cara. ¿Oramos? Señor, muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos estás enseñando. Yo quiero pedirte para que nos ayudes a ser discípulos, nos enseñes a ser discípulos de verdad, Señor, a la luz de quién eres tú. Ayúdanos a seguir tus pasos. Ayúdanos a ir a esa cruz constantemente, Señor. Y gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.